Hola, bienvenidos a todos a este nuevo video donde intentaremos reparar el error FA lavadora Mavet LMA4120. El error consiste que al encender la lavadora, esta muestra en el display el código de error FA y lleva a cabo varios pitidos. Esto no nos deja utilizar la lavadora ni realizar ajustes adicionales. Vamos al instructivo de la lavadora que podemos encontrar en internet. Veremos que en la sección de consejos de ayuda encontramos una tabla con los diferentes errores. En específico, el código de error FA corresponde a que el sensor del nivel del agua ha fallado y la solución es contactar al centro de servicio autorizado. Para llevar a cabo esta reparación por nuestra cuenta, debemos desmontar el sensor que se ubica en la esquina superior izquierda de la lavadora. Para llegar hasta este punto debemos retirar 4 tornillos que se encuentran en la parte trasera de la lavadora, 2 para la tapa principal y 2 que unen a la sección superior con el cuerpo de la lavadora. Aquí vemos que la manguera que conecta el tanque con el sensor se encuentra en buen estado. Estos sensores funcionan midiendo la presión de aire que se encuentra dentro de la manguera. Al subir el nivel del agua, la presión varía y el sensor capta esta diferencia. También debemos retirar 2 tornillos que se encuentran bajo la tapa y ocultos bajo 2 tapones plásticos. Y además retirar 2 tornillos que se encuentran debajo de la sección de botones de la lavadora. Estos 2 tornillos nos permitirán desmontar la parte superior de la lavadora. Los cables de la parte izquierda de la lavadora corresponden al sensor del agua y a un sensor de vibración. Los cables del lado derecho corresponden a motores y otras funcionalidades. Una vez retirada la cubierta plástica, quedará expuesto el sensor, el cual consta de 2 partes, un microswitch conectado a una palanca metálica y el sensor del agua que se conecta a la manguera. Lo está conectado mediante un conector de 4 cables. El procedimiento para llevar a cabo la reparación del sensor son los siguientes pasos. El primero es asegurarse de que la manguera se encuentre en buen estado, es decir, que no tenga roturas ni esté taponada. Posteriormente debemos asegurarnos de que el cable que une el sensor con la tarjeta no se encuentre dañado, es decir, que no esté en corto y que haya conductividad eléctrica. Esto lo podemos llevar a cabo con un multímetro. La tercera verificación es que los contactos no se encuentren sulfatados y que haya buena comunicación. Si el sensor definitivamente es el que se encuentra dañado, podemos ir a una tienda y comprarlos. En nuestro caso, el sensor se encontraba dañado en la parte del conector y lo que hicimos fue con un limpiador de contactos quitar toda la suciedad, el óxido y la sulfatación de las terminales y el sensor quedó funcionando en buen estado. Volvimos a conectar, volvimos a ensamblar la lavadora y ya quedó funcionando.